Jesús existió desde antes que existiera Abraham. La preexistencia de Jesús en la Biblia es clara. Cuando Jesucristo le dijo al Sanedrín, Juan 8:58, antes que Abraham fuera, yo soy. Cristo estaba usando el gran nombre de Dios que fue dado a Moisés. ¿Dónde se lo dio? En Éxodo 3:14, para expresar la idea de la presencia eternal. Esta es la misma frase que Jesucristo usó en Juan 8:58. La traducción Nueva Vida de 1996 dice lo siguiente: Jesús respondió, la verdad es que yo existía antes que Abraham naciera. Note usted esa traducción, lo claro que hace la preexistencia de Jesucristo. El otro yo soy que Jesucristo usa está en Juan 10, versículo 9. Y este se refiere a yo soy la puerta. Representa el único acceso a la salvación y al cuidado eterno. Jesucristo se daba a él mismo los títulos que el Sanedrín conocía, que tenían una reservación especial. Vea y escuche esta traducción, cómo pone Juan 8:58. Esta traducción es el Evangelio Conciso y los Hechos de Christianson 1973. Dice, yo existía incluso antes de que naciera Abraham. El yo soy, el tercero que Jesucristo usó, Juan 10:11, yo soy el buen pastor, muestra su amor protector. Él está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. La Biblia mostró los escritos de que la preexistencia de Jesucristo era la misma que se había dado, el mismo título, yo soy, en Éxodo 3:14. La traducción Nueva Biblia Simplificada dice, Jesús dijo, les digo la verdad, yo existía antes de que naciera Abraham. Ahora, otro de los yo soy que Jesucristo usó está en Juan 11:25. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El poder sobre la muerte física y espiritual es lo que Jesucristo mostraba al él llamar la atención hacia él mismo. Una traducción americana de Smith en Goodspeed 1939 de Juan 8:58 dice lo siguiente: Jesús les digo que yo existía antes de que naciera Abraham. Otro yo soy que Jesucristo usó se encuentra en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vía exclusiva, absoluta, real para llegar al Padre. Una traducción diferente de la Biblia se llama Nuevo Testamento Noli 1961. Dice de Juan 8:58, Jesús les respondió, bueno, les digo, yo existía antes de que naciera Abraham. Jesucristo muestra su preexistencia. Otro de los yo sois que Jesucristo usó en Juan 15 del 1 al 5.
Yo soy la vid verdadera. Jesucristo estaba mostrando que Él es la fuente de vida, crecimiento, fruto para todo el que le aceptare. Estamos analizando la preexistencia de Jesucristo, los títulos y los nombres que Él se dio a sí mismo. El Nuevo Testamento original de Scofield, 1956, da esta traducción: les digo con certeza que yo existía antes de que naciera Abraham. Seguimos analizando la preexistencia de Cristo. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no ha habido comunicación directa entre Dios y el hombre. El Padre puso el mundo en manos de Cristo para que por su obra mediadora redimiera al hombre. También para que vindicara la autoridad y santidad de la ley divina, es decir, de los 10 mandamientos. Escuche esta otra traducción bíblica. El Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador, de George Swan, 1947. Dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, yo existía antes que naciera Abraham. Entonces, el versículo 8, el capítulo 8 y versículo 59 de esta preexistencia que seguimos analizando, tomaron entonces los judíos. Vea la reacción al ellos saber de que Jesucristo había usado un título sagrado. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Analicemos otra traducción bíblica. Se llama El Nuevo Testamento Clarificado, por P.G. Parker. Jesús respondió: antes de que Abraham existiera, yo existía. Los orígenes de Cristo son los que a veces se quieren esconder o no se quieren enseñar o no se comprenden. Yo soy de arriba. Analicemos esto. Jesucristo le dijo al Sanedrín: yo soy de arriba. Yo soy de antes. Esta es la preexistencia de Cristo. ¿Qué quiso decir Cristo al decir que Él era de arriba? Muy simple. Él quiso decir que existía antes que la raza judía existiera. Eso es lo que Él dijo. Sigamos analizando la preexistencia de Jesús. Al Él decir yo soy de arriba, ¿qué quería decir exactamente? Leamos otra traducción de la Biblia, de Juan 8:58. Los documentos del Nuevo Testamento, Wade, 1934. Jesús les dijo: en verdad les digo que antes de que Abraham naciera, yo existía. La preexistencia de Jesucristo, aún antes de nacer encarnado en hueso, carne, para redimirnos, Él existía. Por eso Él dijo: antes de que Abraham existiera, yo soy. Es una frase entonces muy profunda. Jesús
refería su origen divino y celestial, contrastándolo con la naturaleza terrenal y pecaminosa del mundo. Es decir, él decía, yo soy de arriba. Leamos y analicemos otra traducción bíblica de Juan 8:58. El Evangelio completo con anotaciones. Así se llama esta traducción de la versión Miller, 1992. Y existía Jesús antes de que hubiera un Abraham. Seguimos analizando la preexistencia de Jesucristo. En un tiempo indefinido para la mente humana y angelical, Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La preexistencia de Jesucristo, Él la mostró claramente. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Biblia se llama esta traducción una nueva traducción de James Moffat, 1935. Dice lo siguiente de Juan 8:58. De cierto os digo, dijo Jesús, yo he existido antes que naciera Abraham. Proverbios capítulo 8, versículo 12, nos da a entender algo que existía desde antes que la humanidad fuera creada. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y busco el conocimiento, la discreción. Entonces, la pregunta es, ¿quién es la sabiduría de Dios? ¿Qué es la sabiduría de Dios? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Dice la aplicación. Pero para los llamados así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Seguimos analizando la preexistencia. Juan 8:58. ¿Qué dicen las diferentes versiones acerca de la preexistencia? Querido amigo Kundalini 2, lo que tú has dicho en este comentario existe, es verdad, sí. Esa es la respuesta. Ahora, yo estoy exaltando la preexistencia de Jesucristo. Sigamos. El Nuevo Testamento de Sharp, 1881, dice, yo era antes de que Abraham naciera. Mateo 26, versículos 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios.
y viniendo en las nubes del cielo. La preexistencia de Jesucristo se dejó ver desde la escritura antigua hasta su propia vida. Jesucristo en Juan 8:58, bajo esta otra traducción, así él explicó su preexistencia antes de Abraham. Traductores internacionales de la Biblia, así se llama la traducción, de 1981. Jesús les dijo, les digo la verdad, yo vivía antes de que naciera Abraham. La sabiduría fue engendrada en femenino. No está hablando acerca de Jesucristo. La sabiduría fue engendrada y no engendrado. No está hablando en término masculino, la cual es gramáticamente hablando una palabra femenina. Ahora escuchemos esta traducción bíblica. Se llama The Simple English Bible, 1978. Jesús les dijo, yo vivía antes de que naciera Abraham. Lucas 11:49. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas, apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Los siguientes 3 años y medio después de la muerte de Jesucristo, iban todavía a tener un impacto sobre Israel. Todavía los últimos llamados para la nación de Israel se darían con fuerza 3 años y medio después de que Jesucristo fuera rechazado y crucificado. Los 4 evangelios y la revelación, Richmond Lattimore, 1979. Esta es la versión de Juan 8:58. Dice lo siguiente, de cierto os digo que yo soy antes de que naciera Abraham. La preexistencia de Jesucristo en la Biblia queda marcada y clara. La incredulidad, la dureza de corazón del Sanedrín judío preguntó, ¿todavía no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham? Vea esta traducción del Nuevo Testamento, Clist and Lilly, 1956. Les digo la pura verdad. Respondió Jesús, yo estoy aquí y estaba antes de Abraham. Es que Juan capítulo 16, versículo 27 al 28, Cristo dice que salió de su Padre, porque Él mismo y el Padre son uno. El Padre os ama, y que vosotros me habéis amado a mí, y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. La preexistencia de Jesucristo en la palabra de Dios se hace ver con claridad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes, vea, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este regidor se cumplió en la vida de Jesucristo, en su ministerio. Analicemos esta versión bíblica de Juan 8:58. El Nuevo Testamento, George Noyes, profesor de hebreo y otras lenguas orientales, y profesor Dexter sobre literatura bíblica en la Universidad de Harvard, 1869. Dice lo siguiente,
Jesús dijo: de cierto os digo, que desde antes que Abraham fuera, yo he sido. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio era el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, queridos hermanos, amigos, Jesús dijo en el griego antiguo, en el koiné, yo soy. En griego, ego eimi, que es el presente continuo. Yo soy, yo sigo siendo. Quiere decir yo existo. Dependiendo siempre del contexto inmediato. Cuando Jesucristo explicó este pasaje, Él dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Los judíos entendieron que Jesús estaba dando un enfoque especial y ligado a una antigüedad no humana. Esa antigüedad no humana era la que se le había mostrado antiguamente en el yo soy a Moisés de Éxodo 3:14, cuando Moisés le dice a Dios: ¿a quién le voy a decir el pueblo que me envió? Entonces Jehová le dice de la zarza ardiente: diles que yo soy te ha enviado. 1000 años después, Jesucristo usa este mismo título. Esta es la razón por la cual los judíos querían apedrearlo, pues para ellos había blasfemado Jesucristo. Esta es la reacción, esta es el efecto de este título que Jesucristo se dio a él mismo. Es por eso que ellos, los judíos, entendieron que se estaría pasando de la línea Jesucristo al pretender ser el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y eso fue rechazado por ellos. Cristo, al ser el Hijo literal de Dios, nacido de la eternidad, pues obviamente es preexistente a Abraham y a todos los profetas. También es preexistente a Juan el Bautista. Muy bien, si hay alguien aquí que tiene una pregunta acerca de la preexistencia de Jesucristo, puede dejarme saber su pregunta. Si no, seguiremos analizando este tema que hasta el día presente no es aceptado, no es comprendido, no es tratado con importancia. Es la intención de nuestro Padre Dios de que nosotros comprendamos la naturaleza del regalo que Él nos ha dado, Jesucristo, para la salvación del hombre.